Hola, queridos estudiantes de Prepa en Línea CEP. Bienvenidos a la sesión síncrona de la semana 2 del módulo 3. Voy a compartir mi pantalla para mostrar la presentación. Un momento, por favor. Se me movió una diapositiva. Ok, creo que ya está. Muy bien. En la semana 2, los temas que estamos viendo, como ya se habrán dado cuenta, son biología, los fenómenos naturales, los ecosistemas y seguimos aprendiendo sobre el método científico. En la sesión síncrona de hoy vamos a ver los ecosistemas y los fenómenos naturales. El programa de hoy es el siguiente. Primero vamos a aprender sobre los ecosistemas. Después aprenderemos qué son los fenómenos naturales. Posteriormente, aprenderemos un poco sobre la interdisciplinariedad. Después, repasaremos la lectura que les recomendé leer para esta sesión y luego haremos el cuestionario interactivo. Al final de la sesión tendremos un tiempo para dudas. Empecemos con los ecosistemas. ¿Qué son los ecosistemas? Son sistemas que están formados por un conjunto de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan, es decir, una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Estos seres vivos tienen una relación entre sí que los hace ser interdependientes. Una de estas relaciones es la cadena trófica o alimenticia. La cadena alimenticia está formada por los productores, que son las plantas, las cuales son capaces de generar su propio alimento. Después están los consumidores primarios, que son seres vivos herbívoros que adquieren su materia y energía al alimentarse de organismos productores, plantas. Después están los consumidores secundarios, que son seres vivos carnívoros que adquieren su materia y energía al alimentarse de consumidores primarios, es decir, de organismos herbívoros. También están los consumidores terciarios, que son seres vivos carnívoros que dentro de la cadena trófica adquieren su materia y energía al alimentarse de otros carnívoros. Este es un ejemplo de las relaciones que se establecen en un ecosistema. Ahora veamos los tipos de ecosistemas. Están los ecosistemas terrestres, que son los que albergan el 30% de la superficie de la Tierra, y son aquellos en los que las especies de plantas y animales se desarrollan en el suelo. También están los ecosistemas acuáticos. Su característica principal es la presencia de agua que puede ser dulce, como en los lagos, ríos y estanques, o puede ser salada, como en los océanos, los mares y los arrecifes. También existen los ecosistemas mixtos, que están compuestos
tanto por la presencia de tierra como de agua. Estos entornos albergan una gran diversidad biológica por sus características. Entre los más destacados nos encontramos los manglares, las marismas o los humedales. Aquí tenemos una imagen con diferentes tipos de ecosistemas. Entre los ecosistemas terrestres tenemos los desiertos, los matorrales, los bosques y las selvas. Entre los ecosistemas acuáticos están los ríos, mares, lagos y lagunas. Y entre los ecosistemas mixtos están los humedales y las costas. Ahora veamos lo que son los fenómenos naturales. Son cambios producidos en la naturaleza. Su clasificación consta de 4 categorías: los fenómenos naturales hidrológicos, los meteorológicos, los geofísicos y los biológicos. Entre los fenómenos naturales hidrológicos están los maremotos, los tsunamis y los oleajes de tempestad. Entre los fenómenos meteorológicos están los tornados, los huracanes, los tifones, los ciclones, entre otros. Y los geofísicos son las avalanchas, los terremotos, la erupción de volcanes y demás. Por último, los biológicos se refieren a las epidemias, que pueden provenir de los animales y que afectan a los humanos y su entorno. Muy bien, ahora conozcamos un poco sobre la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad consiste en incorporar los resultados de las diversas disciplinas, tomándolas de los diferentes esquemas conceptuales de análisis, sometiéndolas a comparación y enjuiciamiento, y finalmente integrándolas. La interdisciplinariedad nos puede ayudar a comprender mejor muchos temas, como por ejemplo los fenómenos naturales. Ahora vamos a repasar el texto que les recomendé leer. Este texto se llama Reconstruyendo los incendios del pasado. En este texto podemos aprender cuáles son los efectos principales de los incendios en los ecosistemas. Los incendios son modeladores del paisaje porque lo modifican. También podemos aprender en el texto que los incendios no solo tienen efectos negativos, también promueven el reciclado de los nutrientes en el suelo y promueven la sucesión en las comunidades vegetales. En este texto también aprendimos que los incendios en México actualmente son solo el 2% de los incendios son naturales, el 2% de los incendios forestales. Pero en el pasado, mucho antes de las civilizaciones mesoamericanas, los incendios forestales de grandes magnitudes ocurrieron por diversos procesos naturales. ¿Qué se necesita para reconstruir los incendios del pasado? En este texto aprendimos que para reconstruir los incendios del pasado, se necesita estudiar los sedimentos depositados en el fondo de los lagos. Ahí hay pequeñas partículas de carbón que son producto de la quema forestal y estas partículas son depositadas y resguardadas ahí en los lagos. ¿Cómo se producen estas partículas de carbón durante los incendios forestales? Esto sucede en 3 etapas. En la primera etapa, la temperatura ambiental es menor a 250 grados centígrados,
Esto ocasiona la pérdida de compuestos volátiles como vapor de agua y oxígeno. En la segunda etapa, ocurre la carbonización de los restos maderosos, lo que produce ceniza en temperaturas que pueden alcanzar hasta 600 grados centígrados y con bajas concentraciones de oxígeno. En la tercera etapa, la temperatura supera los 600 grados centígrados, lo cual provoca ausencia de oxígeno y la producción de micropartículas de carbón en un proceso llamado pirólisis. ¿Y qué sucede después de estas tres etapas? Pueden suceder dos cosas. Una opción es que las partículas son transportadas por el viento inmediatamente después de ser generadas, hasta llegar a un lago cercano, constituyendo lo que se conoce como partículas primarias. Otra opción es que estas partículas son depositadas en el suelo y permanecen ahí durante meses o años, hasta que un evento de lluvia las transporta por arrastre hasta un lago cercano, constituyendo así las partículas secundarias. En este texto aprendimos sobre un ejemplo de esto, un ejemplo que sucedió en el lago de Chalco. En el lago de Chalco hay un reservorio de sedimentos de más de 200.000 años. En este lago está el Pómez Toluca Superior, que es un depósito de ceniza que se produjo durante una erupción del volcán Nevado de Toluca hace 12.000 años. En ese tiempo, las zonas montañosas estaban cubiertas de bosques de pino y encino, por lo que cuando la actividad volcánica inició, grandes incendios calcinaron la vegetación del volcán y las partículas producidas viajaron cerca de 85 kilómetros hasta llegar al lago de Chalco. Así fue como los científicos analizaron mucho tiempo después estas partículas y aprendieron sobre esos incendios del pasado. Este texto que leímos nos permitió conocer más sobre cuáles son los detonantes para la quema forestal. Hay muchos factores: la insolación, la temperatura, la humedad, el tipo de vegetación y el vulcanismo. Antes de ir a las dudas, los voy a invitar al cuestionario interactivo. Para eso tengo que ir al navegador. Aquí tenemos nuestro cuestionario. Un momento. Les voy a poner en el chat cómo pueden ingresar a este cuestionario. 458196. Ese va a ser nuestro código. 458. Kahoot.it. Un momento. 458196. Muy bien, para ingresar a este cuestionario pueden usar su computadora o su teléfono. Ahí deben ingresar a la página web kahoot.it o www.kahoot.it. Cuando estén en esa página web, les va a pedir un código. Ingresen el código 458196. Yo también voy a ingresar.
kahoot.it. Si tienen alguna duda o algún problema para ingresar, por favor, díganme. Muy bien. Aquí vamos. A ver cómo podemos iniciar el juego. Empezar. Muy bien, aquí vamos. Ecosistemas, fenómenos naturales e interdisciplinariedad. Pregunta número 1. ¿A cuál de estos ecosistemas afectan los incendios? ¿Desierto, bosque, océano o pantano? ¿Cuál creen que sea? ¿Están listos? Es el bosque. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? Los incendios forestales pueden ser considerados como fenómenos naturales cuando no son ocasionados por seres humanos. ¿Es verdadero o falso? Listos. Es verdadero. Vamos a la siguiente pregunta. ¿A qué se le conoce como la incorporación de los resultados de diversas disciplinas? ¿Método científico? ¿Intertextualidad? ¿Interdisciplinariedad? ¿Objetividad? ¿Cuál creen que sea? Sí, es la interdisciplinariedad. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? La interdisciplinariedad está presente en el texto Reconstruyendo los incendios del pasado. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Hay varias ciencias que se mencionan en este texto o que ayudaron a obtener los resultados que se presentan en este texto. Vamos a la última pregunta. ¿Qué ciencias o disciplinas participan en el texto Reconstruyendo los incendios del pasado? Opción 1, microbiología, medicina y matemáticas. Opción 2, sociología, antropología y economía. Opción 3, astronomía, física y química. Opción 4, paleoclimatología, geología, ecología y estadística. La respuesta correcta es la 4, paleoclimatología, geología, ecología y estadística. Si pueden recordar, los paleoclimatólogos son los que se encargaron de estudiar los sedimentos y comprender cómo sucedieron esos incendios del pasado.
La geología también ayudó a esta investigación porque los geólogos se encargan de estudiar también los sedimentos y también la actividad volcánica. La ecología fue parte importante de este texto porque también se estudia cómo afectan los incendios en los bosques y en los lagos. Y la estadística también tuvo una parte en el texto porque se menciona cuál es el porcentaje de incendios causados por el ser humano y cuál es el porcentaje causados por la naturaleza. Muy bien. Aquí termina este cuestionario interactivo. Ahora vamos a regresar a nuestra presentación de PowerPoint. ¿Tienen alguna duda? Es momento de preguntarme. Pueden preguntarme en el chat o pueden activar su micrófono y su cámara si lo desean. Si no tienen alguna duda, vamos a repasar cuáles son las instrucciones para realizar las actividades integradoras de esta semana. Vamos a la plataforma, a la semana 2. Y aquí tenemos la actividad integradora 3. ¿Dónde está? Aquí está. Se escondió. Eso es. La actividad integradora 3 se llama La biología en mi vida. En esta actividad vamos a aplicar lo que aprendimos sobre las ramas de la biología. El primer paso es leer el texto que se nos presenta aquí, que se llama Papel o Plástico. Después, en un procesador de texto debemos responder a las preguntas siguientes. ¿Cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura y por qué? Recuerden revisar el recurso académico en el que aprendimos sobre la biología y sus ramas. Después de responder esta pregunta, debemos completar esta tabla e indicar qué características cumple el texto, cuáles no y por qué. Las características que se mencionan son sistemática, metódica, objetiva, verificable y modificable. Para poder contestar esta tabla, debemos tener bien claro qué significa cada una de estas características, para lo cual pueden consultar los recursos de esta semana. Por ejemplo, los de ciencia, método científico, características de las ciencias y conocimiento científico. La siguiente pregunta es mencionar 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura otras disciplinas. Dentro del texto pueden encontrar algunos elementos, pero también pueden investigar en Internet cómo se aborda este tema desde otras ciencias. El paso siguiente es leer la nota que dice, la nota que se llama ¿Qué dice tu basura de ti? También tenemos aquí el enlace. Debemos realizar un párrafo de al menos 8 líneas contestando la siguiente pregunta. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los dos textos? Como podrán recordar, ya en la semana 1
hicimos una actividad en la cual había que encontrar semejanzas y diferencias entre dos textos. Entonces pueden retomar lo que aprendieron en esa actividad para contestar esta pregunta. Y finalmente, deben escribir en media cuartilla cómo crees que afecta este problema en tu vida diaria. En esta sección deben hacer una reflexión sobre su vida cotidiana, su entorno y si han visto que la basura les afecta a ustedes o a las personas a su alrededor de alguna manera en su vida cotidiana. Eso es lo que hay que realizar para la actividad integradora 3. Aquí tenemos la rúbrica, donde pueden ver cómo realizar un trabajo excelente. Por ejemplo, es importante que haya claridad, precisión, que las respuestas sean correctas, que incluyan todos los elementos que se les pide, que la extensión de sus párrafos sea la correcta. Si son 8 líneas, recuerden escribir 8 líneas. En el aspecto actitudinal, lo que se califica es que sigan todas las instrucciones y que utilicen la tecnología para realizar sus actividades, para hacer sus tablas, para hacer sus documentos de Word. En el aspecto comunicativo, lo que se califica es que tengan buena ortografía y buena redacción. Y en la sección de pensamiento crítico, lo que se califica es que ustedes puedan hacer una reflexión propia sobre los temas que se presentan, que ustedes puedan elaborar sus propias conclusiones, expresar sus puntos de vista y analizar los temas que se piden. Ahora veamos cuáles son las indicaciones para la actividad integradora 4. La actividad integradora 4 se llama un fenómeno natural. Para realizar esta actividad, primero hay que leer 4 textos que aparecen en esta tabla. Perdón, son 5 textos sobre los fenómenos naturales, cada uno con sus propias características. Después deben completar esta tabla en la que se les pregunta qué tipo de texto es. Recuerden que vimos que hay textos informativos, expositivos, narrativos, etc. Lo pueden revisar en la semana 1. Deben escribir también qué se dice del tema, cuál es la postura del autor, qué tipo de ciencia se aborda en el tema. Y deben justificar su elección del tipo de ciencia que aborda el tema. Y aquí menciona la fáctica natural, fáctica social o formal. Estos temas los pueden estudiar en los recursos educativos de esta semana. Lo siguiente que hay que hacer es indicar si las 5 fuentes son confiables o no y decir por qué. Después hay que contestar a la siguiente pregunta. Los diferentes tipos de ciencias, fáctica natural, fáctica social y formal, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, ¿tienen algo en común? ¿Qué sería eso que tienen en común? Si es que lo tienen. Y finalmente, después de leer los 5 textos, hay que elaborar un texto de media cuartilla donde respondan a la pregunta ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? La rúbrica es parecida a la de la actividad integradora 3. Deben incluir todos los elementos, que su texto tenga claridad, deben utilizar la tecnología adecuadamente, procurar tener buena ortografía y redacción y reconocer fuentes confiables de Internet,
lograr explicar las consecuencias de los fenómenos naturales y expresar conclusiones y expresar su propia postura sobre el tema. Muy bien, esas serían las indicaciones para las actividades de esta semana. También recuerden participar en el foro de integración. En el foro Aprendiendo, donde estaremos compartiendo nuestras reflexiones sobre los fenómenos naturales y los problemas de nuestra comunidad. Si tienen más dudas, no duden en escribirme un mensaje en la plataforma o en mi correo electrónico. Bien, en la sesión de hoy aprendimos sobre fenómenos naturales, los ecosistemas, que son temas a veces relacionados, y aprendimos también sobre la interdisciplinariedad, la cual nos puede ayudar a comprender mejor los fenómenos naturales y cómo funcionan los ecosistemas. En realidad, la interdisciplinariedad nos puede ayudar para comprender mejor cualquier tema que estemos estudiando. Estos temas, sobre todo la interdisciplinariedad, van a ser muy útiles para la semana 3, donde veremos ciencias sociales. En las ciencias sociales muchas veces se utiliza una perspectiva interdisciplinaria para comprender mejor las relaciones sociales y otros sucesos sociales que ya veremos en la semana 3. Muchas gracias por participar en esta sesión síncrona y espero verlos en la próxima. Hasta pronto.